Hola chicos, pues en este vídeo vamos a continuar con la Segunda República. Sobre todo nos van a interesar esas tres etapas que veíamos con el vídeo de la proclamación de la República. Vemos que las tres etapas que vemos era bienio reformista, bienio conservador y el Frente Popular. Vamos con la primera, bienio reformista de 1931 a 1933. Vemos que ya se había proclamado la Segunda República Española. El presidente de la República va a ser Alcalá Zamora, el presidente del gobierno Manuel Azaña, y este periodo de 2 años es un periodo de reformas, muchas de las cuales no se van a poder llevar a la práctica. Vemos ahí a Alcalá Zamora, a Manuel Azaña, que será el presidente de la Segunda República, y vamos a ver qué reformas son estas. Bien, las reformas que van a proponer en estos 2 años de la proclamación de la República son la agraria, la educativa, la militar, la social, centrada sobre todo en el aspecto laboral, y la autonomía de Cataluña. Ahora veremos las consecuencias que tienen. Vamos con la primera, con la reforma agraria. Ahí vemos un cartel del POM que, bueno, pues veis ese lema, la tierra es vuestra, campesinos. Pues lo que van a pretender en este periodo es mejorar las condiciones de los jornaleros y los pequeños campesinos que trabajaban la tierra. Para ello lo que van a hacer es expropiar los latifundios y los van a repartir en los campesinos. Expropiar significa que esos grandes latifundios, esos grandes campos que pertenecían a esos terratenientes que no trabajaban la tierra, que pasen a ser propiedad de quien lo trabaja. ¿Qué ocurre con esta reforma? Pues que se lleva a cabo de manera parcial, de manera muy lenta, y eso va a generar mucho descontento popular y de esos campesinos y los jornaleros, y se van a extender una serie de conflictos en el medio rural porque es muy difícil llevar a cabo esa reforma agraria. ¿De acuerdo? Otra de las reformas importantes, la reforma educativa. Ahí vemos varias de las imágenes. Como veis, este es zona rural. Y vamos a ver, ¿por qué se hace esa reforma educativa? Pues como una medida para la mejora social. El objetivo es acabar con el analfabetismo y especialmente rural. De hecho, veíamos que España estaba muy atrasada anteriormente, siglo XIX, principios del siglo XX. Si el pueblo no sabe leer y escribir, es un pueblo que no tiene cultura. Por eso es tan importante pues, que empiecen a dominar pues, la lectoescritura. Se van a crear más de 10.000 escuelas y se va a dignificar mucho el papel del profesor y del maestro. Hasta entonces había un dicho popular, pasas más hambre que el maestro de escuela, pues lo que se pretende es dignificar ese papel. De hecho, van a tener un papel muy importante los profesores. Se va a intensificar la enseñanza de adultos, es decir, que las personas mayores también sepan leer y escribir, y sobre todo en las clases populares, los campesinos y los obreros, ¿no? Que tengan ese acceso a la cultura. De hecho, se van a crear las misiones pedagógicas que vemos ahí, que bueno, pues eran intelectuales como por ejemplo Federico García Lorca, que habéis estudiado mucho con Eva. Bueno, pues lo que van a hacer es ir por las zonas más rurales, con pues, un teatro universitario, y favoreciendo el acceso a la cultura del pueblo, ¿no? Esa es otra de las reformas que van a llevar a cabo. Otra de las reformas, la reforma militar. Hasta entonces, como hemos visto, y sobre todo cuando hemos estudiado el siglo XIX, veíamos que había muchos golpes de Estado. Así que lo que se pretende con esta reforma es acabar con la influencia política que tiene el ejército en España, que los generales dejen de ser los presidentes del siglo, ¿no? Como veíamos anteriormente en la etapa anterior. Para ello, lo que se van a reducir es el elevado número de oficiales que habían sido ascendidos durante la guerra de Rif. Entonces, les van a obligar a prestar juramento a la República para evitar esos golpes de Estado, y si no lo hacen, se les dará de baja del ejército de forma remunerada, ¿no? Vemos ahí al general Franco que esto va a generar también mucho descontento en este periodo de la República. ¿Vale? Gran descontento militar. Bienio reformista. Seguimos con otra de las reformas. Una de las reformas sociales centrada en la laboral va a ser que haya una serie de derechos mínimos para ese movimiento obrero, esa clase obrera, de mayor protección, seguridad social, grandes medidas de protección social. Por último, otra de las reformas es la autonomía de Cataluña. Es decir,
aprueban su estatuto en 1932, que podemos ver ahí, que les da como mayor autonomía, un poco más de independencia, deja de ser un Estado tan centralizado, y también se empiezan a redactar estatutos como el vasco y el gallego. Fijaros la cantidad de reformas que hay. ¿Cómo van a reaccionar ante estas reformas en estos 2 años de la República? Pues vamos a ver que va a haber gran oposición a las reformas. ¿De quién? Pues de los sectores conservadores, principalmente del ejército, por esa reforma militar que veíamos, de la Iglesia, también muy en contra de esa reforma educativa, principalmente porque era pública y laica, en el que la Iglesia no tenía tanto poder en la educación, y de los grandes terratenientes, fundamentalmente, ¿por qué? Pues por esa reforma agraria, en el que le expropiaban las tierras. Así que las reformas que habían puesto las veían muy radicales y iban a estar muy en contra. Pero es que además también los sindicalistas de los movimientos obreros y los jornaleros de esa reforma agraria también veían las reformas como escasas y que iban muy lentas, ¿de acuerdo? Así que, consecuencia fundamental de esta oposición a las reformas, pues una gran tensión social y todas las reformas no se pueden llevar a cabo. ¿De acuerdo? Así que ese bienio progresista lo que va a hacer es que va a generar una gran tensión social por las reformas de uno y otro bando, y hay un golpe de Estado que va a fracasar del general Sanjurjo. No se produce suficiente investigación sobre el golpe y se envía al exilio general. Eso va a generar que haya mandos ahí que seguirán dentro de la República. Los campesinos anarquistas, como la reforma agraria no va para adelante y va muy lenta, van a ocupar las tierras, y eso va a generar, pues por ejemplo, la ocupación de Casas Viejas de Cádiz va a acabar con una fuerte represión y con 20 muertos, ¿vale? ¿Qué va a generar esto? Pues que es el bienio progresista. Ante la falta de apoyos, el presidente del gobierno, que era Azaña, va a dimitir y se convocan nuevas elecciones. Así que ahí vemos a Sanjurjo, ahí vemos la ocupación de Casas Viejas en Cádiz y los muertos que quedaron. Así que, como vemos, este bienio progresista acaba con la dimisión de nuestro presidente, del presidente que había, que era Azaña, y se convocan nuevas elecciones. En el siguiente vídeo veremos el bienio conservador. Gracias.